Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy les traigo un tutorial muy especial porque seguimos con las peticiones que ustedes me hicieron el 24 de diciembre y hoy les voy a explicar cómo hacer este panty en tul, el cual es un diseño que acompaña el tutorial que les subí sobre un top en tul con insumos en contraste. Además que este tutorial me emociona mucho porque el molde de este panty lo saqué a partir del panty que les mostré para el día de San Valentín, el cual les menciono que me encantó porque es muy cómodo y quise hacer otro molde a partir de ese que no necesariamente se tiene que hacer en encaje. Como siempre, el link para descargar el molde gratis de este panty lo van a encontrar en la descripción de abajo y recuerden que para descargar todos los moldes gratis deben estar suscritos a mi página web, lo cual es completamente gratis y solo les tomará 5 minutos. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar con este tutorial. Para hacer este panty vas a necesitar tul elástico, lycra para el refuerzo, 1 metro de elástico de brasier, 2 metros de elástico decorativo, hilo nylon e hilo normal. Lo primero que vas a hacer es cortar todas las piezas del panty y luego vas a tomar el posterior y lo vas a ubicar encima del refuerzo, luego vas a tomar el delantero y lo vas a ubicar encima del posterior y vas a sujetar estas 3 piezas juntas en la parte de abajo para poder coserlas. En este tutorial decidí utilizar solo mi máquina plana para que ustedes vean que también se pueden hacer este tipo de prendas con una sola máquina, pero si tienes una fileteadora también la puedes utilizar para este paso. Así que ubiqué el prensatelas justo encima de la mitad de este recorrido de tela y empecé a coser estas 3 piezas con una puntada de zigzag de tejido de punto. Cuando terminé de coser me devolví hacia el centro y cosí desde ahí hacia el otro extremo de la tela. Este truco lo hago para evitar que la tela se me enrede en los pies de la máquina cuando empiezo una costura. Al final se debe ver algo así. Ahora vas a tomar el panty y vas a doblar el refuerzo hacia el delantero de este y lo vas a sujetar con varios alfileres. Luego vamos a pasar a coser el elástico a toda la entrepierna del panty. Para este paso voy a ubicar la parte suavecita del elástico hacia arriba con las moras hacia adentro y lo voy a ubicar sobre el derecho de la tela. Y primero voy a pasar una costura recta lo más pegado que se pueda a las moras del elástico. Para este paso estoy utilizando la longitud de puntada regular de mi máquina, que es 2.5, y la tensión del hilo la dejé en 5. Aparte estoy utilizando hilo normal en la aguja e hilo nylon en el carretel de la bobina. Y al igual que en todos los tutoriales de ropa interior, este elástico es necesario que lo estires ligeramente mientras vas cosiendo. Cuando llegues a la parte del refuerzo es muy importante que te asegures de que la costura sí pasó por estas 2 capas de tela, la del tul y la del refuerzo, y vas a seguir cosiendo hasta que llegues al otro extremo del panty. Luego vas a doblar el elástico hacia abajo y vas a pasar una costura de zigzag de 3 puntos encima de este. Para esto también es necesario que vayas estirando ligeramente el elástico mientras coses y es muy importante que vayas allanando la tela para evitar que queden arrugas en la costura. Cuando termines te debe quedar algo así. Ahora vas a tomar el panty y lo vas a doblar con el derecho de la tela hacia adentro para poder coser los costados. Y para este paso utilicé una puntada recta y rematé muy bien al inicio y al final. Cuando termines vas a doblar el margen de costura hacia el posterior del panty y vas a hacer un remate sobre el elástico, primero con una puntada recta y luego con una puntada de zigzag para simular una puntada de presilla. Si ves que se te complica mucho hacer este paso con el prensatelas regular, también puedes utilizar el prensatelas de doble arrastre. Al final se debe ver algo así. Ahora vas a tomar el elástico de brasier y lo vas a recortar según la medida de la tabla de tallas. Luego vas a juntar las puntas del elástico derecho con derecho para formar un lazo. Cuando termines vas a doblar el elástico a la mitad para sacar los 4 cuadrantes de este y luego vas a hacer lo mismo con el panty, juntando las 2 costuras de los costados para sacar el centro delantero y el centro posterior. Después vas a ubicar el elástico encima del panty, alineando los 4 cuadrantes de este con los 4 cuadrantes del elástico. Y vas a pasar a coser el panty al elástico sobre el revés de este. Yo en este caso utilicé una costura recta porque simplemente lo quiero sujetar en su lugar. Para este paso es necesario que vayas estirando ligeramente el elástico hasta que este quede del mismo largo de la tela. Y para eso es que utilizamos los cuadrantes, para asegurarnos de que el elástico quede distribuido de forma equitativa en toda la cintura del panty. Cuando termines vas a voltear el panty hacia el derecho de la prenda y vas a pasar una puntada de zigzag sobre el elástico. En este caso puedes utilizar un zigzag sencillo o un zigzag de 3 puntos. Esto es completamente preferencia personal. Y nuevamente debes ir estirando ligeramente el elástico mientras coses.
Cuando termines puedes recortar el excedente de tul que quedó por fuera de la costura de zigzag para darle un acabado más profesional a la prenda. Y como siempre lo digo, recuerda tener mucho cuidado al hacer este paso. Y ya con esto el panty quedó completamente terminado. Y bueno, espero que les haya gustado mucho el tutorial de este panty. Como se los mencioné en el tutorial del top que subí hace unas semanas, me encantó mucho la combinación de este tul color rosita con los insumos en verde menta. Y siento que para este tipo de diseño se pueden utilizar un montón de combinaciones de colores. Además que si no quieres hacerlo puntualmente el tul, este diseño también se ve súper lindo en cualquier tipo de lycra, ya sea fondo entero o en estampados. Si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrense de suscribirse porque en el próximo video les voy a explicar cómo hacer un jogger, que también fue petición de ustedes. Y recuerden que voy a estar publicando videos todos los viernes y algunos domingos, pero aún así denle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Mientras tanto, les recomiendo que vean estos dos videos de aquí donde también explico otras cosas de confección, o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque como vieron ahí me encanta preguntarles cosas. Aprovecho para hablar con ustedes y responder sus dudas e inquietudes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.